que tú abordas incluso en tu libro, que tiene que ver con la posibilidad de ir construyendo, voy a usar este término y tú me dirás si es correcto o no, pero sentencias dialógicas en el paradigma de la argumentación constitucional, donde no se llegue a un callejón, digamos, o a una vía unilateral sin salida, sino que en la justicia constitucional se vayan como abriendo rutas, como abriendo vías, considerando a los otros órganos del Estado también. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, o sea, la visión de digamos, de la justicia constitucional deliberativa o dialógica es que, o sea, el presupuesto, la premisa es que hay distintos intérpretes constitucionales en la sociedad y que no es el único intérprete del Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, ¿no? Eso no significa que tenga un rol importante, significa simplemente que se reconocen otros intérpretes, incluyendo a la sociedad civil, a la movilización social y también a los otros poderes del Estado, ¿no? Entonces, no siempre se piensa que los otros poderes del Estado, digamos, no interpretan la Constitución, sino que también pueden tener interpretaciones constitucionales legítimas y válidas y que dentro del desacuerdo que se genera en la interpretación constitucional, no siempre los tribunales constitucionales tienen la razón, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos por sentencia dialógica? Digamos, tiene distintas connotaciones. Una posibilidad es como la que existe en Canadá, digamos, institucionalmente hablando, los parlamentos pueden responder conforme a la cláusula 33 a la declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte y revertir esa o blindar esa ley frente a la declaratoria de O inconstitucionalidad. sea, se genera una reflexión ulterior después de la sentencia en la cual se dice, no, pensamos que de todas formas debe prevalecer este criterio. Sí, o sea, la sentencia, digamos, dice es inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario o la exclusión del matrimonio igualitario y supongamos que el Poder Legislativo dice, bueno, no estoy de acuerdo con tu sentencia y revierto esa sentencia o blindo la ley 5 años más y la puedo postergar. Esa es una posibilidad, digamos, porque permite el diálogo después de la sentencia. Es muy propio o de sistemas parlamentarios como era Canadá, que se acercó un poco a la justicia, digamos, estableció la justicia constitucional y no viene de los tribunales constitucionales fuertes europeos o norteamericanos, ¿no? Otra posibilidad de pensar las sentencias lógicas pueden ser, por ejemplo, porque pueden ser desde muy diversos puntos de vista, el caso marihuana en México, ¿no? El caso marihuana, la primera sentencia, fue una sentencia dialógica porque después de la emisión de la sentencia, generó un debate público convocado por el Senado y luego otro convocado por el presidente de la República en ese entonces, eh, que puso sobre la discusión una nueva visión, digamos, del problema del consumo de la marihuana que era basado en derechos, ¿no? Antes era solo el tema penal. Con esta sentencia lo que genera es un debate público convocado por los órganos del Estado, pero también en la esfera pública informal, ¿no? Es decir, en nuestras mesas de café, en nuestros programas, en los periódicos, en los blogs, etcétera. Entonces, esa también podría ser una sentencia dialógica. Otras posibilidades es que el diálogo se dé dentro de los tribunales, ¿no? Y en eso puede haber herramientas distintas, ¿no? Ya lo vimos, se ha usado poco en México, pero lo vimos, por ejemplo, cuando el aborto, cuando se decidió la primera sentencia del aborto, no la del septiembre del año pasado, sino la de la del distrito, cuando era el Distrito Federal que despenalizó el aborto, que se convocaron audiencias públicas. Sí. En esa medida también son sentencias dialógicas porque el tribunal reconoce, digamos, que estos temas son profundamente controvertidos y que quien no esté a favor del aborto no significa que, digamos, que no entienda nada, significa que tiene una visión distinta y que tenemos que respetarla, y que ante esos desacuerdos profundos, pues la forma de decidirlo es a través del diálogo, ¿no? Y entonces se convierte en una sede de diálogo constitucional. Entonces, Así lo defines, los tribunales como sedes de diálogo en tu libro. Y el papel que juega ahí el amicus curiae, la figura de ONGs o sí, personas que se dedican a la vida académica, etcétera, que hacen llegar argumentaciones a los tribunales. esa también es una posibilidad, ¿no? Las amicus curiae es otra forma institucional en la que se puede, digamos, el tribunal como tal convertirse en una sede de diálogo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un espacio en el que se delibera más allá de las partes en el litigio. Obviamente esto no significa, y la teoría dialógica no dice que todos los juicios se tengan que abrir al... No, No, eso bueno, sería, sería, digamos, ni tiene sentido, ¿no? Y sería institucionalmente absurdo. claro. Se está diciendo en casos como este, como el del aborto, ¿no? A ver, sabemos que hay desacuerdos profundos y que hay, digamos, nos tenemos que respetar como ciudadanos que tenemos desacuerdos. Y entonces lo que vamos a hacer es dialogar. O en sentencias de políticas públicas muy ambiciosas que pueden tener una gran afectación, entonces, pues, convocar a dialogar sobre todo a las autoridades, por ejemplo, en el momento del cumplimiento de la sentencia.
Usas tres ejemplos en tu libro tomados de la práctica constitucional argentina: el caso Verbitsky, el caso Riachuelo y el de las vacantes en el sistema educativo de educación básica Así es. en Argentina. Y en el libro expones que elegiste estos ejemplos porque te parecen especialmente representativos de lo que sí vale la pena tomar en cuenta. Sí, vale la pena, bueno, digamos, para recordarle al auditorio de qué trataban, o en términos generales, digamos, Sí. estos asuntos son asuntos que van a impactar directamente en la política pública, ya sea educativa, ya sea cómo vamos a limpiar un río, ya sea cómo vamos a arreglar el problema de los desplazados en Colombia, que es una de las sentencias que dio pie a este tipo de justiciabilidad. Me impresionó el caso Verbitsky porque es este recurso de habeas corpus que presenta una ONG, el CELS, ¿no? El Sí, Centro de Estudios Legales y Sociales en Argentina, donde pide la liberación de todos los presos, dada la situación absolutamente violatoria de derechos humanos de las cárceles en la provincia de Buenos Aires. del hacinamiento, El ¿no? hacinamiento, etcétera. Cosa que también sucedió en Estados Unidos. ¿Te Sí. acuerdas? La Suprema Corte de Estados Unidos en contra del Estado de California. Así es, así es. Y lo que, digamos, las características o por qué los podemos englobar en un tipo de juicios es que son estructurales, digamos, las medidas van a ser estructurales, las medidas que se tomen como consecuencia de la sentencia. Entonces, en el momento del cumplimiento y la implementación, es fundamental, digamos, que las autoridades participen en un diálogo con los jueces y con la sociedad civil. Eso es súper importante, porque si la sociedad civil no está integrada, básicamente no pasa nada y no hay ningún cambio conforme a lo que se ha estudiado, digamos, en el derecho comparado, tiene que estar la sociedad civil, tienen que estar las autoridades que van a cumplir con esas sentencias y tiene que el juez que cumplir, digamos, un papel de monitor de lo que va sucediendo. Y hay mesas de diálogo posteriores en el cumplimiento de las sentencias porque también se respeta el margen de maniobra de las autoridades Claro. administrativas. Es decir, no me dicto, no te voy a decir exactamente cuántas escuelas, con cuántos pupitres, con cuántas maestras, pero sí te digo que aquí hay una violación al derecho a la educación y que tienes que hacer algo estructuralmente hablando. Oye, estaba pensando si verías como especialmente idónea esta forma de aproximación a buenas soluciones constitucionales en el caso mexicano a problemas como, por ejemplo, el tema del agua. El Ujú, litigio por falta de agua en el país se está multiplicando. ujú, Hay sentencias de juzgados de distrito, tribunales colegiados. El tema llegó a la Corte por vía de controversias constitucionales promovidas por municipios del estado de Chihuahua también, en donde la gente básicamente está utilizando el amparo, o en el caso de Chihuahua, las controversias para decir, necesitamos agua. claro. Necesitamos algo tan elemental y tan básico como agua, pero la política pública de acceso a recursos hídricos comporta un gasto público enorme, comporta la realización de obras pues de una dimensión muy, muy considerable. Dada la geografía del Estado mexicano, ¿lo verías como apropiado? O te pongo un segundo caso, Tren Maya, Claro. el litigio, grandes infraestructuras de comunicaciones, etcétera, pues ahí qué hacemos, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, el caso del agua que me parece muy claro para sí, sí me parecería, digamos, útil este tipo de aproximación, ¿no? ¿Por qué? Porque una sentencia no va a corregir el problema, ¿no? Digamos, lo único que haces es posponer la solución. Entonces, cuando es una sentencia de este tipo, sientas a la autoridad, sientas a la sociedad civil y tú, Poder Judicial, te sientas a monitorear y a que el diálogo lleve a consecuencias, digamos, a la toma de decisiones. Eh, y es importante porque, como dices, es una política pública que también involucra una gran cantidad de recursos y de disponibilidad financiera. Y en eso también los jueces tienen que ser cautos hasta dónde llegan, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas para tomar esas decisiones y sobre todo porque pues también para eso elegimos a ciertas autoridades administrativas o ciertos gobiernos y ciertos poderes legislativos. Entonces también tienen un margen de maniobra legítimo, digamos, para decidir por dónde van a solucionar. Bueno, y además técnicamente tienes un principio de legalidad presupuestaria, con lo cual tampoco un Claro, juzgador puede decir, pues 5,000 millones para acá, no, 10,000 para acá, ¿no? O sea, tienes un principio de reserva de ley en de acuerdo. materia tanto de determinación de tributos, impuestos, etcétera, como de ejercicio de gasto público. Entonces, Sí, y sí, totalmente de acuerdo.